Hola, bienvenidos a la inducción del área de prostodoncia para la clínica dental remota en este cuatrimestre mayo-agosto 2020. Esto es una asignatura emergente, es decir, de emergencia, ante la crisis del COVID-19 que nos afecta en el momento. La clínica integral remota, CIR, como la conoceremos a partir de ahora, es esencialmente una enseñanza virtual cara a cara, donde se ejecutan lecciones a través de videoconferencia en diferentes conexiones o plataformas. CIR tiene como estrategia educativa principal el método de caso y busca que el estudiante pueda adquirir competencias de manejar, discriminar y seleccionar los elementos diagnósticos, de tratamiento y ejecución de procedimientos del caso clínico asignado basado en la evidencia científica, integrando las decisiones multidisciplinarias que lo requieran. Imaginémonos cómo va a ser nuestro trabajo. Y en esta gráfica, titulada Secuencia del trabajo en clínica remota, le planteamos en la izquierda la cantidad de semanas que dura el cuatrimestre y las tareas que realizaremos como área durante esas semanas. De la semana 1 a la 3, todos los estudiantes de clínica estarán haciendo las actividades de inducción para comprender el trabajo que realizaremos, pero el área de prótesis específicamente estará disponible para hacer interconsulta por especialidad, así podemos aclarar ciertas dudas que pueden surgir cuando se esté haciendo el tratamiento presuntivo en el área de diagnóstico. Durante estas semanas ustedes estarán en el proceso de asignación de pacientes, recibiendo las orientaciones sobre las actividades por cada área de la clínica y realizando la evaluación radiográfica y el diagnóstico presuntivo. De la semana 4 a la 12 empezamos el trabajo específico en cada área. En el área de prótesis se comenzará con una reevaluación del caso y establecer el tratamiento protésico definitivo. Posteriormente, cada semana se irá desarrollando los protocolos de tratamiento, es decir, a través de la revisión de la literatura y videoconferencias cara a cara con un asesor asignado, ustedes realizarán los protocolos de tratamiento para el aparato protésico que están trabajando. Se realizará interconsulta a otras especialidades como periodoncia, endodoncia o cirugía si fuese necesario, y todas estas actividades van a construir un portafolio de información que les servirá para las actividades de la semana 13 y 14. En la semana 13 y 14 ustedes presentarán el reporte de caso final en el área y esa presentación a manera de PowerPoint les servirá para anexarla en la presentación del seminario multidisciplinario. Aquí les detallo semana por semana qué vamos a hacer. El proceso durante la semana 2 y 3, recordando, se asignarán los alumnos por especialidad a un docente durante el cuatrimestre. El docente va a trabajar el caso con el alumno. El alumno tendrá un encuentro con el docente cara a cara. Deberá traer el caso con el listado de problemas que tiene el paciente, la interpretación radiográfica, fotografías y radiografía panorámica, información que ya ustedes han trabajado en las áreas de diagnóstico y radiología respectivamente. En trabajos colaborativos a través de Google Drive se realizarán la interconsulta apoyadas en un referimiento, donde se analizarán las características del caso para aportar solución al problema que tenga el paciente. El docente va a motivar al alumno a investigar las alternativas y justificar con evidencia científica el tratamiento que presenta. A partir de la semana 4, cada especialidad va a trabajar de manera individual guiada por un instructivo. Igualmente lo hará el área de prótesis. Llega la semana 4 y entramos al área de prótesis. Usted va a tener un docente asignado y el docente revisará con usted el instructivo y luego programará los encuentros y las actividades de acuerdo al sílabo que tiene esta área. Se empezará a trabajar los protocolos de acuerdo a la secuencia de procedimientos dependiendo del aparato que se va a realizar. En cada encuentro, el profesor, de acuerdo a estrategias y recursos expuestos en el sílabo, trabajará una simulación clínica del caso con usted. El profesor deberá sentar la actividad realizada cada día en la hoja de evolución de procedimientos que está en el folder de cada uno de ustedes en el Drive de clínica. Por ejemplo,
En el caso de que se esté haciendo una prótesis total a partir de la semana 4, los docentes van a empezar a revisar estos protocolos. Durante la semana 4 trabajarán los protocolos de impresiones primarias, durante la semana 5 impresión definitiva. Y así, a seguido, van a ir desarrollando semana tras semana estos protocolos basados en los pasos secuenciales para la construcción de ese aparato. Al final, en las semanas 13 y 14, los estudiantes se les asignará un horario para la presentación final del caso en un seminario interdisciplinado enfocado en el caso clínico simulado, donde explica por especialidad y de manera secuencial los protocolos trabajados con el docente durante el cuatrimestre. Este se presentará en una plantilla facilitada por la dirección de clínica y estos seminarios se coordinarán a través de la dirección en conjunto con el área de diagnóstico. Cada grupo de docentes se le asignará por tanda a un grupo de alumnos para esta actividad en formato de videoconferencia. Este caso se va a presentar también en el área de prótesis y va a representar el 40% de la evaluación total del área. El 60% restante se distribuye por encuentros de clínica de acuerdo a la rúbrica de evaluación para cada tratamiento. Al final de la semana 14, el coordinador reportará a la dirección de clínica la calificación obtenida por cada alumno, específicamente del área de prótesis. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros en prótesis? Nos vamos a apoyar en una página web que se llama de Prostodoncia, a la cual ustedes tienen el acceso en su carpeta de clínica. Ahí tienen acceso directo a libros, artículos de revista, presentaciones y videos que van a ser de utilidad para los profesores y también para ustedes los alumnos. El área de prostodoncia entonces creó la rúbrica en formato Excel o de hoja de cálculo para agregar en la carpeta dentro del folder de cada estudiante. Es decir, en el área de prostodoncia usted tiene una carpeta que se llama evaluación, que va a estar dentro de su portafolio y es una hoja de cálculo que es editable por el docente, pero los alumnos pueden verla en todo momento. Y ahí ustedes van a dar seguimiento a cómo van desempeñándose en las actividades diarias que le asigna el docente. Nosotros en el área de prótesis vamos a utilizar los recursos de la plataforma de Google o G Suite. Cada recurso se va a utilizar para estrategias seleccionadas para la clínica integral remota en el área de prostodoncia. En Google Drive nosotros vamos a hacer trabajo colaborativo con ustedes. Ahí ustedes van a tener acceso a documentos, hojas de cálculo y hojas de PowerPoint que van a ir trabajando en cada etapa del desarrollo del tratamiento protésico. A través de Google Meet y Hangouts vamos a hacer trabajo cara a cara a través de videoconferencia como sesiones virtuales, chat en línea y las interconsultas que se vayan a hacer en cada área. Esta es la vía para hacerlo. Y a través del site de Google, repositorio ProstoUMPU, ustedes van a tener acceso a libros, artículos y videos. Recordando, Google Drive, trabajo colaborativo entre el docente y el alumno a través de documentos y presentaciones de manera sincrónica con almacenaje en la nube. Ahí van a hacer ustedes las tareas, las asignaciones que les ponga el docente, los documentos necesarios para ustedes presentar o discutir las etapas del tratamiento, es decir, discutir los protocolos, y va a ser la evaluación a través de la rúbrica que está en su carpeta. Comunicación, chat y video a través de Google Hangouts, específicamente de Google Meet y el chat de Google, videollamada, llamada telefónica y mensajería instantánea para mantener comunicación directa con el alumno en las sesiones de clínica remota. Recuerden, las sesiones de clínica remota duran 3 horas, lo que dura una tanda de clínica, y durante esa tanda el docente va a tener primero un encuentro inicial con ustedes, luego les va a asignar la actividad del día y al final de la clínica, en la última hora, ustedes van a volver a tener una videoconferencia para discutir o corregir con el profesor el trabajo que hicieron en el día. Durante toda la sesión de clínica, el profesor va a estar disponible a través de ese chat, que simple y llanamente pueden iniciar una nueva conversación escribiendo el correo del profesor. Y a partir de ahí, ustedes pueden ir dándole seguimiento a la actividad que están realizando. Si tienen alguna duda, alguna inquietud o quieren que el profesor vaya revisando cómo van haciendo la actividad, lo pueden hacer a esa vía. El profesor, como tiene compartido la carpeta del Drive, va a tener acceso siempre al trabajo que ustedes están haciendo. El repositorio de prostodoncia va a contener libros, artículos y videos tutoriales. El repositorio virtual es una página web
pero es de uso exclusivo con el correo institucional. Si usted intenta ingresar con su correo personal, no le va a permitir acceso. Tiene libros, artículos de investigación, videos tutoriales y conferencias necesarias para la docencia. Tiene diferentes pestañas que están clasificadas por las diferentes etapas de trabajo. Por ejemplo, una pestaña para impresiones primarias y modelos de estudio, orientadas al diagnóstico y después a cada tipo de aparato, como por ejemplo el área de prótesis fija convencional va a tener libros, artículos y videos necesarios para justificar con evidencia científica el trabajo que están haciendo a un simple clic de distancia. También van a encontrar en su carpeta el instructivo de reporte de caso. Este instructivo les va a servir para el ensamblaje del caso final. Recuerden que ustedes tienen que hacer una presentación por área y luego una presentación general en la clínica. Para nuestra presentación por área, esta es la guía que tienen que tomar y le describe ese instructivo las partes que tienen que tener sus diapositivas. Debe de tener especificar los objetivos del tratamiento y la descripción del caso con estas partes. La anamnesis odontológica, recolección de expectativas del paciente, expectativas del caso, es decir, lo que el alumno espera aprender de ese caso, fotografías y radiografías necesarias, análisis de oclusión, ATM y test de análisis funcional oclusal, periodontograma, odontograma e historia clínica específica para cada aparato, planes de tratamiento, pronósticos y proyecciones y por último, detallados y con referencias bibliográficas, los protocolos de tratamiento. El docente va a trabajar en base a este sílabo y a través de una planificación de las actividades académicas. El sílabo ustedes lo tienen compartido también en su Drive para que ustedes tengan una secuencia de lo que van a hacer en cada sesión clínica. Esto es una guía y admite variaciones de acuerdo a la habilidad del docente o los recursos que tenga en el momento el docente para realizar. Entonces, vamos a ejemplificar un poquito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imaginémonos que es martes en la mañana y tenemos asignación de clínica en prótesis en la mañana. En la mañana, el alumno va a llegar a la tanda a través de un enlace por Google Meet. Usted puede establecer contacto a través de Google Meet, llamando al profesor, escribiéndole un correo o simple y llanamente iniciando una conversación de chat. Al principio, el profesor va a hablar con usted y le va a preguntar qué hizo en la cita anterior o cuál fue el último paso que realizó y qué va a hacer en el día de hoy. Igual como hacíamos en clínica, cuando el docente le preguntaba a usted qué sillón tenía y qué íbamos a hacer. Entonces, el docente va a revisar el sílabo, va a verificar qué actividades y qué contenidos debe de cubrir en el día y entonces va a entablar una conversación con usted, alumno, para que usted presente el caso y investigar cuáles son los conocimientos que usted tiene acerca del tema. A partir de ahí, el docente va a planificarle una actividad o asignarle una actividad propiamente para desarrollarla durante la tanda de clínica que posteriormente se va a discutir. Por ejemplo, si a usted llegó, estamos en la semana 4, martes en la mañana, el profesor le pregunta qué usted va a hacer, usted dice que hoy le correspondería tomar impresión primaria de un paciente dente total. Entonces, el docente revisa el sílabo y dice que hoy debe de hacer una revisión de literatura de técnica de toma de impresión, hacer la puesta común del caso en estudio y hacer un estudio individual dirigido. ¿Qué es un estudio individual dirigido? Es una serie de actividades, ya puede ser a manera de preguntas, a manera de un mapa de secuencia lógica, un diagrama de flujo, donde el docente le va a pedir a usted que usted escriba cómo va a ser el procedimiento clínico. Entonces, en base a eso, el docente le va a asignar una serie de actividades y usted como alumno la completará y discutirá posteriormente con el profesor. Entonces, siempre el docente se va a guiar para hacerle las preguntas en base a las rúbricas. Y es bueno que ustedes también vean en las rúbricas un apoyo para orientar el trabajo hacia lo que se le quiere evaluar y lo que se necesita que usted desarrolle para completar la competencia necesaria para ese procedimiento específico. La rúbrica va a servir no tan solo como una herramienta para evaluarlos, sino también para guiar hacia dónde queremos orientar el conocimiento.
Guiado por la rúbrica, como anteriormente les mencioné, se asignarán las actividades al alumno para realizarla durante el horario de clínica. El docente dará un tiempo para terminar la actividad y se mantendrá disponible vía Google Hangouts, es decir, por el chat para dudas o preguntas. Luego se abrirá otra videoconferencia por Google Meet para revisar la actividad del día y evaluar al alumno. La actividad, entonces, debe de aportar información valiosa para el reporte de caso final en el área. El docente es libre de escoger la estrategia con la que se sienta más cómodo para desarrollar el contenido. Si es una simple entrevista o una conversación, o los docentes de nuestra área, que hay docentes muy experimentados, decide, vamos a hablar mejor de mi experiencia y lo que me ha pasado para que no te pase a ti, pues entonces usted tiene que hacer un recuento, un resumen de lo que el profesor compartió con usted, por ejemplo. Luego de esto, el docente debe de asentar el procedimiento que se hizo en la hoja de evolución. Y esto es muy importante porque esto equivale a la firma en la ficha del área cuando estábamos trabajando presencial. Entonces los alumnos tienen que estar pendientes a que esto se complete porque es la evidencia de que usted trabajó ese día, ese procedimiento con ese docente. El profesor debe de buscar en el folder del estudiante la hoja de evolución, redactar el proceso realizado. Y este es un formulario que no es exclusivo del área de prótesis, sino que es un formulario común a todas las áreas. Va a estar en el portafolio suyo, en el drive de la clínica remota y al cual ustedes van a tener acceso solo a ver y los docentes a editar. Básicamente, en resumen, cada alumno diariamente debe de realizar las actividades escritas por el drive. El trabajo empezará a más tardar 15 minutos después de iniciar la tanda. De lo contrario, usted va a estar ausente. En caso de tener inconvenientes, informar al docente vía correo o vía chat. Se va a realizar la videoconferencia inicial con el docente por Google Meet para presentar el caso y discutir el procedimiento que se va a trabajar en esa sesión y cómo se trabajará. Usted después va a realizar la actividad que le indica el docente entre 45 minutos a una hora y luego se reúne de nuevo por videoconferencia con el docente para corregir la actividad de manera oral, cara a cara. Luego, usted podrá ver al instante la calificación obtenida y la actividad realizada va a aportar información para la presentación del caso final. El docente, por su lado, va a reportar las actividades a su coordinador, enviando un reporte que tenga la fecha, la asistencia, qué estrategia usó y el alumno que se atendió ese día o los alumnos que atendió ese día, y va a reportar también si existe algún inconveniente para trabajar en la clínica remota y explicar qué alternativa utilizó para impartir la docencia. En caso de que no se pueda dar la clase en ese horario, el profesor debe de coordinar con el alumno la reposición y debe de informarlo al coordinador